conflictos. Marwan Soto Antaki, ¿qué está pasando en Jerusalén? Gracias por aceptar esta colaboración especial. Te escuchamos con mucha atención, Marwan. Muy buenas tardes. Pepe, muy buena tarde, qué gusto hablar contigo. A ver, esto ya es como entrar a la orgía de odio continua y llegar a un momento donde de la escalada podemos todavía tener otra escalada. Lo que estamos viendo en las últimas horas, sobre todo los medios, sobre todo occidentales, empezaron a notarlo desde ayer, es en realidad uno de los puntos cumbres de una escalada que en este caso en particular viene desde principios de mes, encuentra también su detonador a principios de mes, y efectivamente es quizá la crisis más intensa y al mismo tiempo de rápido crecimiento que tenemos desde 2014, cuando Israel jamás entran a uno de sus grandes últimos conflictos. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Para tratar de dar un contexto rápido, desde hace unas semanas, un juez hace una orden de evacuación de una serie de familias en el barrio de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah es un barrio a unos kilómetros de Jerusalén, donde la orden del juez lo que buscaba era dar paso a la construcción de nuevos asentamientos, los que conocemos como los asentamientos israelíes. Estos asentamientos israelíes están en distintas partes del territorio palestino, particularmente en el este de Jerusalén. Forma parte de los asentamientos que Naciones Unidas y la comunidad internacional han tomado como no reconocidos. No se reconocen a nivel internacional la anexión del territorio a Israel, y al mismo tiempo se toma la franja y esta parte como un territorio ocupado militarmente por parte de Israel. Las familias de Sheikh Jarrah que fueron ordenadas su evacuación eran familias que ya habían sido reasentadas en esa zona previamente, hace ya algunas décadas, y entonces las protestas empiezan desde hace unas semanas. Este viernes, a partir de que era el último viernes del mes santo de Ramadán, se congregan una serie de personas enfrente a la mezquita Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa es el tercer sitio más sagrado para los musulmanes, y lo que vemos es cómo entra policía israelí a la mezquita de Al-Aqsa con balas de goma, con bombas de humo. En su momento el viernes no habían dejado que se congregara la gente, y esos eran los puntos donde hasta ayer nos encontrábamos, más uno. Ayer al mismo tiempo se conmemoraba el Día de Jerusalén, lo que se conoce en Israel como el Día de Jerusalén, que es un día que conmemora para ellos la captura por parte de Israel del lado este de la ciudad, de este que estamos hablando, tras la guerra de los 6 días en 1967. Es importante esto para entender cómo parte de nuestro contexto continuo en las regiones, sin importar el momento en el que estemos, vamos a regresar la mirada 1, 2, 3, 4, 5 décadas atrás. De manera que la constante del proceso Israel-Palestina es, sin importar lo que suceda y que demos un paso para adelante, vamos a regresar 2 pasos para atrás. El problema es que en este momento fueron muchos más pasos para atrás, por la velocidad y por la intensidad. Jamás ayer lo que hace es lanzar un ultimátum en contra de Israel, diciéndoles que se tenían que retirar de la mezquita Al-Aqsa. Hay que recordar que es Hamas. Hamas es una organización que sí es al mismo tiempo una entidad política, al mismo tiempo sí forma parte de un proyecto religioso, y al mismo tiempo sí es una organización terrorista que controla uno de los 2 territorios palestinos. Uno es Gaza, el otro es Cisjordania. Cisjordania se controla por Fatah, Mahmoud Abbas, él llamémosle como el heredero político de Yasser Arafat. En cambio, Gaza está controlado por Hamas. Bueno, después del ultimátum de Hamas, lo que hace Hamas es lanzar un ataque en contra del suelo de Jerusalén. Unos cohetes tocaron piso, otros al parecer fueron interceptados por el escudo de misiles que tiene Israel. En respuesta a eso, Israel decide lanzar ataque contra posiciones de Hamas en Gaza. Eso fue hasta ayer en la noche. En el transcurso de nuestra madrugada hubo un par de centenares, son 250 misiles que salen de Gaza en contra de posiciones en Jerusalén, y también hubo amenaza de dirigirse hacia Tel Aviv. Las alarmas también sonaron en Tel Aviv. Bueno, en respuesta a esto es que ya perdimos todo control, ¿no?
Se vieron las imágenes de este edificio que cae, se vieron imágenes también de ataques por parte de misiles de Gaza y al parecer también de otra organización, la Yihad Islámica, que fueron repelidos, prácticamente casi todos interceptados por este escudo antiaéreo que tiene Israel. ¿Qué es lo que pasó en medio de todo esto y hacia dónde puede llegar? ¿Y cuáles son las partes sorpresivas? La parte sorpresiva en todo caso puede ser la velocidad y la intensidad, como decía, en la que esto se ha acelerado. Doy un dato que un poco ejemplifica esto. En 2014 fue un conflicto que duró 6 semanas. En 6 semanas se dispararon 4.500 cohetes, se interceptaron 700 y cacho. Bueno, en las últimas 24 horas teníamos hasta mediodía mexicano 1.000 cohetes disparados y 300 interceptados. Es decir que la velocidad y la intensidad ya es la locura. ¿Qué es lo que está pasando? Ya nos vamos en términos quizá locales. Al final sí se sabía ya perfectamente predecible que órdenes como la del juez en contra de las familias de Sheikh Jarrah iban, y sobre todo en Ramadán, a tomarse como una provocación más allá de la ilegalidad, por la ilegalidad misma de los asentamientos por parte de Israel en el este de Jerusalén. Entonces eso ya era predecible, y si ya era predecible, ¿qué tan necesario era hacerlo y por qué se hace? Hay que tener en cuenta una cosa, aquí no se trata de un asunto de buenos ni malos, ni de israelíes y palestinos solamente. Hay que entender, y eso sí creo que hay que hacer un hincapié constante, los palestinos no son Hamás. Hamás no representa a todos los palestinos, Hamás representa a Hamás. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de los israelíes, no podemos confundir entre israelíes y el gobierno de Netanyahu o la extrema derecha israelí. No son lo mismo. Y aquí la gente que está perdiendo la vida, tenemos un conteo llevamos una decena de niños. Una decena de niños no pertenecen a nadie, son civiles, son víctimas que no tienen que ver con nadie. Entonces, quizá tengamos que empezar a preocuparnos por la muerte de civiles, más allá de los agentes estatales y no estatales que están cometiendo esta serie de acciones. Por otro lado, se tiene un entorno político complicado del lado israelí, la imposibilidad de formar gobierno a partir de no sé cuántas elecciones ya llevan, y al mismo tiempo una especie de alimento que ha recibido, sobre todo durante el periodo de Trump, la extrema derecha israelí. Ayer se veían como había protestas en el Muro de los Lamentos pidiendo tal cual la aniquilación de la parte palestina. Hay un supremacista del partido sionista, religioso sionista en el Knesset, que ayer decía que hoy en la mañana decía que lo que había que hacer era aplastar completa la franja de Gaza. Solo que aplastar completa la franja de Gaza implica a qué hacemos con sus más de 2 millones de habitantes. No funcionan así las cosas. Por eso insisto en que ya parece esto una especie de orgía de odio donde se nos olvidan los civiles. Soluciones posibles para esta escalada no necesariamente a corto plazo. Después de lo que ha transcurrido a lo largo del día, es difícil pensar que haya una intención de escalada por parte de cualquiera de los dos lados. Jamás está dando avisos de querer escalar una guerra completa, lo cual evidentemente su principal consideración tienen que ser los civiles. Lo preocupante también es que la respuesta por el parte del gobierno de Netanyahu va a estar obligada a este tipo de maniobras. Es decir, ¿cómo ponemos de acuerdo a dos que no se quieren poner de acuerdo? Y el meollo del asunto va a ser el de siempre, desde 1948. ¿Cómo logramos la coexistencia de dos entidades que están seguras que su existencia depende de la inexistencia del otro? Entonces, nos enfrentamos a distintas complicaciones de la solución. La postura de la Casa Blanca ha sido, como se podría imaginar, un tanto tibia, pero no en el estado de tibieza o apoyo a Netanyahu, como se pudo ver durante la administración de Trump. Al final le podría permitir a la administración Biden tratar de hacer algo, no sé si algo podría ser como el intento de Obama en 2014 de sentar a Abbas y poder tratar de hacer algún tipo de negociación o acuerdo. Lo urgente ahora es que ambas partes desescalen, pero sí hay que acordarse, de esas dos partes, unos son unos terroristas, los otros son unos que están ocupando territorialmente algo que no les pertenece. La ocupación de Israel sobre Palestina nadie la puede negar, sería a estas alturas bastante ridículo hacerlo, como también es ridículo suponer que jamás son unas blancas palomitas, jamás son terroristas. Entonces tienes una lucha de terroristas francos contra terrorismo de Estado. El escenario no necesariamente es bueno, evidentemente, por la vida de civiles en medio. La postura del Consejo de Seguridad en un exhorto para que las partes se calmen, al final a mí me entra un poco dentro de la indiferencia que ha jugado el Consejo de Seguridad, ya que la Junta la propone China, veremos quién la veta, si alguien la veta, como ha ocurrido cada vez que si propone Estados Unidos, veta China o Rusia. Aquí el juego podría estar
En los actores indirectos, sí, creo que quizá el más importante pueda ser Estados Unidos, que logren contener esto. El problema es que también vamos a ver hacia dónde van estas cosas, es difícil poder predecirlas, porque si bien Estados Unidos podrá acercarse a Netanyahu, no lo podrá hacer con el caso de Hamas. Quizá entonces Erdogan pueda jugar un poco a partir de las similitudes que sí existen entre el gobierno de Erdogan y Hamas, con la idea de transformar las visiones políticas en visiones religiosas. Entonces creo que es un momento de muchísima prudencia y no necesariamente mucho optimismo. ¿Cabe la posibilidad, Marwan Soto, de que este conflicto se convierta en algo más amplio, de mayor alcance? Siempre cabe la posibilidad en Palestina e Israel. Pues te agradecemos mucho este impecable análisis que compartes con la audiencia de Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.